Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Del capítulo 1 al 7. Bienvenidos al vídeo resumen del libro Padre rico, padre pobre. Recordad que en los comentarios podéis dejar preguntas relacionadas con el libro, dudas o aclaraciones relacionadas con el resumen y con gusto las resolveremos. También podéis dejar el libro del cual queréis un resumen. Empezamos. Padre rico, padre pobre es un libro que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo a tomar control de sus finanzas personales y a cambiar su perspectiva sobre el dinero. Su autor, Robert Kiyosaki, nos presenta una visión completamente diferente a la que estamos acostumbrados acerca del dinero y la inversión, en comparación a lo que se nos enseña en el sistema educativo tradicional. En este libro, Kiyosaki nos cuenta la historia de dos figuras paternas, su padre biológico, un hombre trabajador pero que nunca llegó a ser rico, y el padre de su mejor amigo, quien a pesar de no tener estudios universitarios, logró amasar una gran fortuna. A través de las enseñanzas de estos dos hombres, Kiyosaki nos muestra cómo la educación financiera y el enfoque en la inversión pueden marcar una gran diferencia en nuestra vida económica. Padre rico, padre pobre se ha convertido en un libro importante porque nos desafía a pensar de manera diferente sobre el dinero y la riqueza. El autor nos invita a tomar responsabilidad sobre nuestras propias finanzas y a no depender únicamente del sistema educativo o del trabajo como única fuente de ingresos. En lugar de ello, Kiyosaki nos enseña a buscar la libertad financiera, lo que significa tener suficientes ingresos pasivos que cubran nuestros gastos diarios sin necesidad de trabajar. Robert Kiyosaki, autor de Padre rico, padre pobre, nos presenta su historia personal y la influencia que tuvieron en su vida su padre biológico, a quien llama padre pobre, y el padre de su mejor amigo, a quien llama padre rico. Kiyosaki nos cuenta cómo creció en una familia de clase media, donde su padre trabajaba arduamente como empleado del gobierno para pagar las cuentas y su madre se dedicaba al hogar. A pesar de tener un buen nivel de vida, Kiyosaki se dio cuenta desde temprana edad de que su familia luchaba financieramente. Por otro lado, Kiyosaki describe al padre rico de su amigo como un hombre exitoso en los negocios y las finanzas, que le enseñó valiosas lecciones sobre el dinero desde temprana edad. A través de anécdotas personales y contrastando las enseñanzas de ambos padres, Kiyosaki nos presenta la idea central del libro, la importancia de la educación financiera y la mentalidad adecuada para alcanzar la independencia financiera. Kiyosaki también destaca la importancia de la toma de decisiones en la vida financiera y cómo éstas pueden determinar el futuro financiero de una persona. Con su historia personal y la influencia de ambos padres en su vida, Kiyosaki nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a considerar la posibilidad de adoptar una mentalidad y una educación financiera diferente para lograr el éxito financiero. En las siguientes secciones, profundizaremos en los conceptos claves que Kiyosaki presenta en su libro, los cuales nos ayudarán a comprender por qué Padre rico, padre pobre es un libro importante y cómo sus enseñanzas pueden aplicarse en nuestra vida cotidiana. En el primer capítulo de Padre rico, padre pobre, titulado Lecciones del padre pobre, Kiyosaki comienza presentando a sus dos padres, el padre pobre, su padre biológico, y el padre rico, el padre de su mejor amigo. A lo largo del capítulo, Kiyosaki relata cómo ambos padres tenían pensamientos y actitudes muy diferentes hacia el dinero y la vida en general. El autor comienza explicando cómo el padre pobre era un hombre inteligente y trabajador, pero tenía una mentalidad pobre en cuanto a la educación financiera. Su padre creía que el dinero lo era todo, y se centraba en trabajar duro para ganar dinero y pagar sus cuentas, sin invertir ni pensar en cómo hacer que el dinero trabajara para él. Kiyosaki argumenta que esta es una mentalidad muy común en la sociedad y que mucha gente se queda atrapada en un ciclo de pobreza debido a su falta de educación financiera. El autor también destaca cómo la educación financiera en la escuela es deficiente y no prepara a los jóvenes para el mundo real. Kiyosaki explica que aprendió mucho más sobre finanzas personales de su padre rico y su amigo que de sus maestros en la escuela. Él cree que la educación financiera es fundamental para tener éxito en la vida, y que debería ser enseñada en las escuelas. Finalmente, Kiyosaki discute el miedo al fracaso y cómo éste puede limitar a las personas en sus vidas. Él cree que el miedo al fracaso es una barrera que impide a muchas personas tomar riesgos y explorar nuevas oportunidades. En cambio, el autor cree que los fracasos son oportunidades de aprendizaje y que la mentalidad de intentar y fallar es fundamental para tener éxito en los negocios y en la vida en general. En resumen,
El primer capítulo de Padre Rico, Padre Pobre presenta las ideas fundamentales del libro y establece la diferencia entre la mentalidad financiera del padre pobre y del padre rico. Kiyosaki argumenta que la educación financiera es clave para el éxito, y que el miedo al fracaso puede ser un obstáculo en el camino hacia la riqueza y la felicidad. Este capítulo nos prepara para el resto del libro, en el que Kiyosaki profundizará en estos temas y nos dará consejos prácticos para mejorar nuestra educación financiera y nuestras vidas en general. En el segundo capítulo, el autor nos presenta a su padre rico, que es el padre de su mejor amigo, Mike. Él explica que mientras su padre pobre era un hombre trabajador, su padre rico era un hombre de negocios exitoso y multimillonario. A través de la historia de estos dos hombres, el autor nos presenta algunas lecciones importantes sobre la educación financiera y la riqueza. El padre rico de Mike se convirtió en su mentor financiero cuando eran niños, y les enseñó muchas cosas valiosas sobre el dinero y los negocios. Una de las principales lecciones que aprendieron fue la importancia de la educación financiera. El padre rico les enseñó que la educación financiera no es lo mismo que la educación tradicional que reciben en la escuela. En la escuela, se les enseña a trabajar por dinero, mientras que el padre rico les enseñó a hacer que el dinero trabaje para ellos. Otra lección importante que aprendieron fue que la riqueza se basa en el conocimiento. El padre rico les explicó que las personas ricas no se hacen ricas por accidente o por suerte, sino porque tienen un conocimiento especializado en un área específica. El padre pobre de Kiyosaki, por otro lado, creía que el dinero era el fin en sí mismo y que trabajar duro y ahorrar dinero era la mejor manera de asegurar la riqueza. Finalmente, el padre rico les enseñó la importancia de tomar riesgos en la vida. Les explicó que si querían ser ricos, tendrían que estar dispuestos a arriesgar su dinero y su tiempo en proyectos que pudieran generar grandes ganancias. Esta lección contrasta con la mentalidad del padre pobre, quien creía en la seguridad de un trabajo estable y una jubilación segura. Resumiendo, en este capítulo el autor nos presenta algunas de las lecciones que aprendió de su padre rico. Estas lecciones incluyen la importancia de la educación financiera, la idea de que la riqueza se basa en el conocimiento y la importancia de tomar riesgos. A través de la historia de estos dos hombres, el autor nos muestra cómo sus diferentes enfoques hacia el dinero y los negocios pueden tener un gran impacto en la vida de una persona. En el capítulo 3, el autor introduce la mentalidad de los ricos, en contraposición a la mentalidad de la mayoría de las personas, que se enfoca en trabajar por dinero y gastarlo en bienes de consumo. El padre rico le enseña al autor y a su amigo la importancia de pensar en términos de activos y pasivos, y de tener una mentalidad empresarial. El autor explica que los ricos piensan en términos de activos y pasivos, mientras que la mayoría de las personas piensan en términos de ingresos y gastos. Los activos son aquellas cosas que generan ingresos, como negocios, propiedades, inversiones, entre otros. Los pasivos, por otro lado, son aquellas cosas que generan gastos, como préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas, entre otros. El padre rico enfatiza que la clave para la riqueza es acumular activos y reducir pasivos. Otra característica de la mentalidad de los ricos es que ellos crean su propia suerte. El padre rico enseña al autor que la suerte no es algo que simplemente ocurre, sino que se crea a través del conocimiento y la acción. Los ricos son capaces de reconocer oportunidades y actuar rápidamente para aprovecharlas. Además, están dispuestos a correr riesgos calculados para alcanzar sus metas. Finalmente, los ricos no trabajan por dinero. En lugar de eso, utilizan el dinero como una herramienta para crear más dinero. El padre rico le enseña al autor y a su amigo que deben aprender a trabajar para aprender, no para ganar dinero. Esto significa que deben enfocarse en adquirir conocimientos y habilidades que les permitan crear y administrar negocios y otros activos que generen ingresos. Es decir, en este capítulo el autor introduce la mentalidad de los ricos, que se enfoca en pensar en términos de activos y pasivos, crear su propia suerte, y utilizar el dinero como una herramienta para crear más dinero. El padre rico le enseña al autor y a su amigo la importancia de tener una mentalidad empresarial y adquirir conocimientos y habilidades que les permitan acumular activos y reducir pasivos. En el capítulo 4 de Padre rico, Padre pobre, Robert Kiyosaki aborda el tema del ciclo del dinero y cómo generar, utilizar y proteger el dinero para lograr la independencia financiera. El autor comienza explicando que el dinero se genera a través de una serie de procesos que él llama ciclo del dinero. Este ciclo comienza con la producción,
donde se crea un producto o servicio que resuelve un problema de la sociedad. Luego, este producto o servicio se vende para generar ingresos. El siguiente paso es la contabilidad, donde se controlan los ingresos y los gastos para asegurarse de que se está ganando más de lo que se está gastando. Después viene la inversión, que es utilizar los ingresos excedentes para generar aún más ingresos. Kiyosaki destaca que la mayoría de las personas no entienden cómo funciona el ciclo del dinero y, por lo tanto, no pueden aprovecharlo para crear riqueza. Él argumenta que la educación financiera es clave para comprender y aplicar el ciclo del dinero. El autor también enfatiza la importancia de utilizar el dinero para generar más dinero en lugar de simplemente ahorrarlo. Él sostiene que la mayoría de las personas no saben cómo hacer esto y, por lo tanto, quedan atrapadas en la carrera de la rata, trabajando duro para ganar dinero y luego gastándolo en cosas que no generan más dinero. Para ilustrar su punto, Kiyosaki compara dos amigos, uno que trabaja duro y ahorra su dinero para comprar una casa propia, y otro que utiliza su dinero para invertir en bienes raíces y genera ingresos pasivos. Según el autor, la segunda persona es la que está siguiendo el camino correcto hacia la independencia financiera. Por último, el autor habla sobre la importancia de proteger el dinero una vez que se ha ganado. Él argumenta que la mayoría de las personas no saben cómo hacer esto y, por lo tanto, corren el riesgo de perder su dinero en inversiones arriesgadas o malas decisiones financieras. En conclusión, el capítulo 4 de Padre Rico, Padre Pobre destaca la importancia de comprender el ciclo del dinero, utilizar el dinero para generar más dinero y proteger el dinero una vez que se ha ganado. El autor subraya la necesidad de educación financiera para lograr la independencia financiera y sugiere que invertir en bienes raíces y otros activos que generen ingresos pasivos es un camino seguro hacia la riqueza. En el capítulo 5 del libro, Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki explica las tres principales formas de inversión: bienes raíces, acciones y negocios. Comienza explicando que estas son las principales formas de inversión que su padre rico le enseñó y que, aunque cada una tiene sus ventajas y desventajas, es importante entenderlas para poder elegir la mejor opción de inversión según tus objetivos y situación financiera. La primera forma de inversión que Kiyosaki describe es la inversión en bienes raíces. Él la considera una de las formas más seguras y rentables de inversión, ya que los bienes raíces tienden a aumentar su valor con el tiempo. Además, se pueden generar ingresos pasivos mediante el alquiler de las propiedades. Sin embargo, Kiyosaki también advierte que la inversión en bienes raíces requiere una gran cantidad de capital inicial y un conocimiento profundo del mercado inmobiliario. También hay que tener en cuenta los costos de mantenimiento y reparación de las propiedades. La segunda forma de inversión que se describe en el capítulo es la inversión en acciones. Kiyosaki la considera una forma más arriesgada de inversión que la inversión en bienes raíces, ya que el valor de las acciones puede fluctuar rápidamente debido a las condiciones del mercado. Sin embargo, si se realiza una investigación adecuada y se invierte en acciones de empresas sólidas y estables, se puede obtener una buena rentabilidad. También es importante tener en cuenta los costos asociados con la compra y venta de acciones, como las comisiones de corretaje. Por último, Kiyosaki habla de la inversión en negocios. Según él, invertir en un negocio propio puede ser la forma más rentable de inversión si se hace correctamente. Al invertir en tu propio negocio, tienes control total sobre tu inversión y el potencial de ganancias es ilimitado. Sin embargo, también es una forma muy arriesgada de inversión, ya que la mayoría de los nuevos negocios fracasan. Es importante tener un plan de negocios sólido y una comprensión profunda del mercado antes de invertir en un negocio propio. En pocas palabras, el capítulo 5 del libro, Padre Rico, Padre Pobre, nos presenta las tres principales formas de inversión: bienes raíces, acciones y negocios. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, y es importante comprenderlas antes de tomar cualquier decisión de inversión. La inversión en bienes raíces es segura y rentable, pero requiere una gran cantidad de capital inicial y un conocimiento profundo del mercado. La inversión en acciones puede ser rentable, pero es más arriesgada y requiere investigación y conocimiento del mercado. La inversión en negocios propios puede ser muy rentable, pero es la forma más arriesgada de inversión y requiere un plan de negocios sólido y una comprensión profunda del mercado. En el capítulo 6 de Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki describe el juego del dinero y cómo jugarlo de manera efectiva. En lugar de simplemente trabajar para ganar dinero, Kiyosaki dice que debemos aprender a jugar el juego del dinero,
que se trata de hacer que el dinero trabaje para nosotros. El autor explica que el juego del dinero se trata de adquirir activos que generen ingresos y evitar pasivos que consuman nuestro dinero. Un activo es algo que pone dinero en nuestro bolsillo, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de nuestro bolsillo. Kiyosaki sugiere que en lugar de centrarse en ganar más dinero, debemos centrarnos en adquirir activos y reducir nuestros pasivos para mejorar nuestra situación financiera. Además, Kiyosaki discute la importancia de superar los obstáculos mentales que nos impiden jugar el juego del dinero de manera efectiva. Uno de los principales obstáculos mentales es el miedo al fracaso. Muchas personas evitan tomar riesgos financieros porque tienen miedo de perder dinero, pero Kiyosaki sugiere que esto es una forma segura de fracasar en el juego del dinero. En su lugar, debemos aprender a tomar riesgos calculados y aprender de nuestros errores. Otro obstáculo mental común es la aversión al riesgo. Muchas personas prefieren mantener su dinero en cuentas bancarias seguras en lugar de invertir en activos que podrían generar mayores ingresos. Kiyosaki sugiere que debemos aprender a asumir riesgos y ser lo suficientemente astutos como para minimizar esos riesgos. Finalmente, Kiyosaki discute la importancia de encontrar nuestra propia ruta hacia la riqueza. Cada persona tiene sus propias habilidades, intereses y circunstancias financieras, por lo que no hay una única forma de jugar el juego del dinero. Debemos identificar nuestras fortalezas y debilidades y encontrar la mejor manera de utilizarlas para alcanzar nuestros objetivos financieros. En resumen, el capítulo 6 de Padre Rico, Padre Pobre nos enseña que para ganar en el juego del dinero, debemos adquirir activos que generen ingresos, superar los obstáculos mentales que nos impiden tomar riesgos financieros y encontrar nuestra propia ruta hacia la riqueza. De esta manera, podemos hacer que el dinero trabaje para nosotros y alcanzar la libertad financiera. En el capítulo final de Padre Rico, Padre Pobre, el autor Robert Kiyosaki resume las lecciones más importantes que se pueden extraer del libro y brinda acciones prácticas para mejorar la educación financiera de los lectores. El autor destaca la importancia de reconocer la diferencia entre activos y pasivos, y cómo los ricos adquieren activos que generan ingresos, mientras que los pobres adquieren pasivos que generan gastos. También destaca la necesidad de desarrollar habilidades para invertir y tomar riesgos inteligentes en lugar de jugar a lo seguro y ahorrar todo el dinero en el banco. Kiyosaki enfatiza la importancia de tener una educación financiera sólida y cómo muchos de nosotros no recibimos esta educación en la escuela. Alentando a los lectores a educarse financieramente y no tener miedo de tomar riesgos calculados para lograr la libertad financiera. El autor proporciona una serie de acciones prácticas para mejorar la educación financiera, que incluyen leer libros sobre finanzas, tomar cursos y seminarios, encontrar un mentor financiero, y aprender a invertir en diferentes tipos de activos, como bienes raíces, acciones y negocios. También anima a los lectores a reducir los gastos innecesarios y hacer un presupuesto para controlar mejor sus finanzas. Kiyosaki concluye con una reflexión final, enfatizando que la educación financiera es un proceso continuo y que nunca se debe dejar de aprender. También destaca que la vida es corta y que debemos ser conscientes de nuestras elecciones financieras para asegurarnos de que estamos viviendo nuestras vidas al máximo y no solo sobreviviendo. En resumen, el capítulo final de Padre Rico, Padre Pobre destaca la importancia de la educación financiera y proporciona acciones prácticas para mejorarla. Kiyosaki nos recuerda que la vida es corta y que debemos ser proactivos en nuestras decisiones financieras para vivirla plenamente.